Hola a todos, mi nombre es Sebastián Martínez y en el momento que pasemos estas rejas eléctricas vamos a estar viendo una mansión inspirada en la Riviera Francesa. Tiene 7 habitaciones, 6.5 baños, un área construida de 6.490 en un lote total de 15.000. Tiene gimnasio, piscina, cava de vinos y el acceso al agua es sencillamente increíble. Por favor, quédense hasta el final para verla. Gracias a ustedes y a la acogida que ha tenido el canal, siento que vamos a evolucionar en una comunidad en la cual voy a poder brindarle herramientas, bueno, en caso de que no los pueda representar, para que en el futuro compren sus propias propiedades. Y algo aún mejor, brindarles conocimiento de inversión para que se eduquen en bienes raíces. Y aquí vamos a encontrar el parqueadero exterior que tiene techo en cristal. El frente se encuentra adaptado para que usted pueda parquear su bicicleta, lo cual tiene muchísimo sentido. Es un área a la que vengo constantemente. Cuando se toma la ruta que comunica Downtown con el Crandon Park, cuando usted cruza los puentes va a ver al lado y lado océano. Es tremendamente escénico. Acá se encuentra el garaje cubierto para 2 carros, la puerta es eléctrica y en el frente van a ver el excelente trabajo de jardinería que han hecho en esta propiedad. Como se pueden ver con esas plantas colgantes, hace que haya una excelente comunicación entre la naturaleza y este hogar. Algo que es muy importante mencionar acerca de esta casa es que todos los muebles y las piezas de arte se encuentran incluidas. Y estoy seguro que me van a hacer la pregunta, Sebastián, ¿el Mercedes también se encuentra incluido? No se encuentra incluido, pero sé que por el precio correcto se lo puedo conseguir para que el día que se mueva acá lo tenga lavado y encerado. Y si es su primera vez en mi canal, de nuevo, mi nombre es Sebastián Martínez, soy un agente de bienes raíces en el sur de la Florida. Acá nos encargamos de recorrer las propiedades más espectaculares del mercado. Entonces, si disfruta estos tours tanto como yo, por favor, denle like al video, suscríbase, déjenme en los comentarios todas las preguntas que tengan. Me encargo siempre de responderlas. Y asumo la pregunta que tienen en este instante es, ¿cuánto cuesta esa propiedad? El precio es 16 millones de dólares. Entonces, vamos a ver lo que 16 millones de dólares compran en el área más exclusiva de Key Biscayne. Al pasar esta hermosa puerta doble de metal y cristal, que por cierto permite muchísima luz natural, vamos a encontrar estos pisos en porcelana de 14 milímetros. Esto está supremamente planeado. La idea de estos contrastes es crear el efecto de que hay un tapete, como lo pueden ver perfectamente en esta área. Me gusta mucho esta pieza de arte que se llama A través de las fronteras. Ahora vamos a encontrar el baño de invitados o el primer medio baño. Síganme por acá. El lavamanos tiene un acabado muy limpio con desagüe en inclinación de 45 grados. Algo para tener en cuenta de la arquitectura y el diseño de interior de esta propiedad es que quieren dar la apariencia de estar dentro de un barco, como lo demuestra esta ventana ovalada. Y a través de esta puerta encontramos la primera sala de estar. Van a notar que los colores son completamente diferentes a lo que teníamos en la entrada. Aquí vamos a tener contrastes de negros y grises, puertas francesas que nos dan acceso al exterior, acabados muchísimo más clásicos, y vamos a tener una chimenea que es completamente funcional. Este es el lugar perfecto para de pronto leer, relajarse. ¿Se pueden imaginar con su familia compartiendo enfrente de esta área? Muy hermoso.
que es importante, la chimenea es a gas y se prende y se apaga con este control remoto. En el momento que crucé esta puerta, honestamente sentí como si me hubiera transportado a otra época. Y eso lo siento que es por el trabajo que han hecho con el diseño de interiores, seleccionando piezas como estas o la mesa rústica que vimos a mano derecha, o como puede suceder con este otro escritorio, que es un clásico, pero un clásico mucho más antiguo. A través de las puertas dobles vamos a tener vista perfecta del exterior, se puede apreciar toda la vegetación, pero antes de dejar esta sala, quiero mencionar la importancia de estas puertas. Y no es porque sean simplemente hermosas, porque lo son. Pero todo lo que se trata de hacer con estas puertas es que tengan muchísima más profundidad a través de estos vidrios. Usted acostado desde su sofá, a través de prácticamente 3 puertas, va a poder ver el océano. ¿Se acuerdan que les dije que se trataba de replicar la experiencia de un bote, que tenga siempre la vista al océano? Esta es la razón. Apenas cruzamos la puerta, nos encontramos con el segundo medio baño, el baño social, el baño de invitados. Este específicamente va a ser utilizado para la piscina y el exterior también. Como pueden ver, a través de esta puerta vamos a la parte de afuera. Tenemos lavamanos flotante, tanto el sanitario como el lavamanos acabados en porcelana. Esto que ven acá pareciera que es papel tapiz de la más alta calidad por experiencias que hemos tenido antes. No es el caso. Esto es porcelana y también tiene su ducha completa. Un hermoso contraste de azulejos oscuros con el piso blanco en porcelana. Ahora sigamos a un espacio que es muy versátil. En este momento se encuentra adaptado como una oficina o podría ser fácilmente convertido en una habitación. ¿Están listos para ver cuál es la vista de su oficina en casa? Esto es lo que van a tener. Tenemos un consenso de que la vista es sencillamente hermosa. Ahora sigamos a la sala familiar. Vamos a tener 3 puertas dobles. Este tipo de puertas modernas se caracterizan por tener líneas rectas, cristales rectangulares y mucha simetría. Si nos ponemos a comparar la primera sala que vimos, la que tenía tonalidades grises, con esta, vamos a ver que esta es mucho más relajada, es como para ver televisión. Entonces, por la puerta, vamos a la principal. La sala que sería tal vez de invitados. Espero les guste tanto como a mí la vista al exterior, pero esto se va a poner mucho mejor. Una casa de 16 millones de dólares, por supuesto. Usted no tiene que subir escaleras. Aquí está su propio elevador. Pero si las quiere utilizar, aquí se encuentran. Y oficialmente estamos en la sala de estar. Aquí tenemos más piezas de arte, se lo recuerdo, al momento de comprarla, todas son suyas. Los muebles de artefacto, lo mejor que va a poder conseguir en diseño de interiores. Acá encontramos las puertas francesas y la chimenea a gas. Estas puertas, desde el punto de vista de diseño, son ideales para mantener la continuidad de los espacios. Incluso cuando están cerradas, se ven muy elegantes y se adaptan a estilos clásicos y contemporáneos. Esta sala tiene un techo de doble altura, es una de las principales razones para que se vea tan espaciosa. Debajo de la lámpara de diseño vamos a encontrar la chimenea, que al igual que la anterior, se prende a control remoto y es con gas natural. Si seguimos por acá, vamos a encontrar comedor y la cocina. Primero, vamos por la cocina. Sé que es una de las áreas que más les gusta. Sigamos al área de la cocina.
Una de las cosas que más me gusta de esta propiedad es que, como han visto hasta el momento, tiene acabados clásicos, pero el contraste contemporáneo es maravilloso, tal cual como se puede ver en esta cocina. Si se dan cuenta, los gabinetes no tienen manijas, muy minimalistas, acabados en cuarzo, y aquí vamos a tener la estufa a gas de 5 puestos Gaggenau. Con solo presionar acá van a tener el extractor. Y justo acá van a tener el lavaplatos con un grifo extendible. A mi espalda tenemos toda la línea de electrodomésticos Gaggenau. Detrás de estos paneles de madera vamos a encontrar el congelador y justo acá la nevera. Lo que tenemos acá es el horno tradicional y el horno a vapor. ¿Conocen la diferencia entre estos dos hornos? Si no la conocen, este tipo de horno lo que hace es calentar con aire caliente, mientras que el horno a vapor, como su nombre lo dice, calienta a vapor. Entonces es una nueva tendencia, ha cogido muchísima popularidad entre los clientes porque al parecer es un poco más saludable. Al calentar con vapor, eso hace que la comida se mantenga un poco más húmeda, lo cual no requiere que usted coloque otro tipo de aditivos como aceites o ese tipo de cosas. Entonces, si su mamá o su abuela le gusta cocinar, estoy seguro que amarían un regalo de estos. Si no están familiarizados con Gaggenau, es una compañía alemana establecida en 1683. Tiene el respaldo de 338 años de experiencia. Como pueden ver y se han visto en otros de mis videos, los alemanes parecen dominar todo este tipo de electrodomésticos de alta gama. Esta isla central tiene este pequeño comedor informal donde se contrasta el trabajo del cuarzo y la madera. Si se dan cuenta, es una constante el manejo de los colores tierra en la cocina. Por acá vamos a tener un comedor informal de 6 puestos, doble puerta francesa que nos lleva al exterior. Estos grandes ventanales que permiten la luz del exterior para integrarse a la propiedad y siempre la naturaleza rodeándonos por todos lados. Y por aquí seguimos al comedor formal. Una de las mejores ideas que tuvieron fue poner esta cava de vinos de temperatura controlada para separar las áreas. Aquí tenemos la puerta de cristal que le da un poco más de privacidad y tiene una capacidad para más de 400 botellas. No es una coincidencia que los acabados sean en vidrios. Desde la parte más atrás de la cocina, a través de estos cristales y de las puertas francesas, usted va a tener vista perfecta de la bahía. Y aquí vamos a tener el comedor formal de 8 puestos. Una vez más, retomamos los patrones clásicos con este contraste de luces de diseño. Acá, las puertas deslizantes que nos comunicarán con la sala familiar. Y a través de esta, llegamos finalmente al exterior, que estoy seguro que tienen muchas ganas de verlo. El sol está demasiado intenso, voy a tener que ponerme las gafas. El comedor exterior de 8 puestos, volvemos a ver una vez más los toques clásicos como el de esta lámpara, pisos en porcelana. Si seguimos por este lado, vamos a ver la hermosa piscina. La vista sencillamente fantástica. Si ustedes han seguido los videos, saben que hemos hecho propiedades hermosas, pero probablemente esta ha sido la vista más espectacular que hemos tenido hasta el momento. Y aquí vamos a encontrar la primera sala del exterior, que es cubierta, en caso de que a usted no le guste el sol. El pasto que vemos acá
es completamente natural. Hemos visto en otros episodios propiedades que tienen sintético, no es el caso de esta. En este costado, el elevador del bote y lo que sería una segunda sala del exterior. Una de las fotos que vi de esta propiedad y más me llamó la atención es alrededor de 40 mujeres haciendo yoga en esta área. Es una idea brillante. Si ven, el sol se encuentra en este momento acá y va a terminar la tarde justo enfrente de nosotros. Si usted es una persona tranquila, un espacio sereno para disfrutar. Si es una persona que le gustan las reuniones sociales, aquí tiene la piscina, espacio perfecto para un asador. Las opciones son múltiples. Ahora sí, sigamos al segundo piso, no se lo vayan a perder. La vista desde cada habitación es igual de espectacular a las que acabamos de ver. Y como era de esperarse, una propiedad como esta debería tener lo mejor en tecnología. Aquí está la pantalla que maneja cosas como el aire acondicionado, la piscina, luces, lo que es completamente estándar. Esta propiedad en particular tiene el sistema de tecnología Lutron, que es una compañía de Nueva York que fue establecida en los 50 y desde ese tiempo ha venido innovando para que las propiedades tengan las mejores opciones en cuanto a sonido y energía. Acá vamos a encontrar el elevador que vimos en la parte de abajo y por acá seguimos al gimnasio. Les recuerdo que esta mansión tiene 7 habitaciones. Si usted no necesita tantas, puede hacer exactamente lo mismo que hicieron los dueños de este hogar. Utilizar estos espacios para un gimnasio o tal vez una biblioteca. Como pueden ver, hay espacio suficiente para una bicicleta estática, tal vez una trotadora, una escaladora. Tiene aquí los mats de yoga. Es un espacio generoso. Este espacio tiene 2 puertas dobles que nos comunican con la terraza que se ve al frente de la propiedad, al igual que estas puertas de acá. Entonces, ¿qué les ha parecido el recorrido hasta este momento? ¿Creen que podrían hacer de esta propiedad su hogar? Si es el caso, por favor denle un like al video. ¿No están seguros? Suscríbanse. Más mansiones vienen en camino. ¿Se acuerdan? Apenas entramos a la propiedad que hablamos de los pisos de porcelana y el trabajo de contrastes que habían hecho entre los negros y blancos. Es perfectamente lo que vemos acá. Parece un tapete y además de eso, miren el tamaño de las losas de porcelana. Es gigante. Sigamos por esta habitación que está al final del pasillo. Todas las habitaciones tienen su baño completo y como este walk-in closet que van a ver acá, tiene muchísimo espacio. Los acabados son italianos. Ahora sigamos a la siguiente habitación. Algo que es importante mencionar es la transición que hay en los pisos. Afuera hay porcelana. ¿Qué creen que hay acá? Pareciera madera, ¿cierto? No, es porcelana también. Lo que hay son tablones de porcelana y emulan la apariencia de la madera. Acá vamos a tener una terraza. Si pueden ver, el exterior es completamente verde. Estamos en un día completamente soleado, pero el área se mantiene fresca y protegida precisamente por los árboles que tenemos en el exterior. Y aquí tenemos 2 camas sencillas. Hay una explicación para eso. Sígueme para acá al baño. Vamos a tener un mueble flotante, por supuesto. Tiene 2 lavamanos, cada uno de un mando. Su ducha completa y algo que me llama mucho la atención son estos acabados en porcelana. Son de hecho tridimensionales, hermosos. Y al salir de la habitación, lo primero que vamos a ver es la sala principal que vimos abajo y a través de las puertas francesas
lo que hemos mencionado antes, la prioridad, darle protagonismo al océano. Se puede ver perfectamente desde acá. Y estamos de vuelta en las escaleras que nos llevan inmediatamente a la habitación principal. Acá vamos a tener espacio suficiente para colocar una cama de cualquier tamaño. Hermosa pieza de arte, por cierto. Le tengo que recordar que está incluida en el precio. Creo que ya lo sabían. Y acá, una vez más, las puertas dobles con vista increíble del océano. Una cosa más, los acabados son tremendamente limpios. Son áreas que no están para nada sobrecargadas. Entonces me gusta mucho eso. Si seguimos por acá, vamos a encontrar el baño principal de esta habitación. Algo que también me gusta mucho es la transición que estamos haciendo en este momento de la porcelana clara a la oscura para marcar el cambio al baño. Aquí tenemos el lavamanos para ella, el lavamanos para él. Son dos muebles suspendidos acabados en porcelana, un grifo tipo cascada y probablemente por la luz que estamos teniendo en este momento, que por supuesto a través de estas puertas entra muchísima luz, no creo que vean, pero aquí hay luces indirectas que hacen ver tremendamente hermoso el espejo. Esto que ven acá, porcelana, se puede sentir la textura, hermosísimo el diseño. Y aquí vamos a encontrar la ducha, que es tipo lluvia, las puertas son en cristal, al igual que las que están en este espacio, que es el que le corresponde al sanitario y al bidet, los dos en porcelana. Si seguimos por acá, veamos el walk-in closet. Todos los acabados son en madera, todos fueron diseñados especialmente para esta propiedad y son italianos. Como pueden ver, hay espacio suficiente para albergar todas las cosas suyas y las de su pareja. Y ahora seguimos a un área que es una de las que más me ha llamado la atención en esta mansión. Y es precisamente porque parece un apartamento dentro de la misma propiedad. Tiene su biblioteca, sala de estar, televisión. También tiene su closet. Si seguimos por acá, vamos a tener un comedor informal. La puerta doble que nos da acceso al exterior, la vista maravillosa del océano. Y si seguimos por acá, importante mencionar, volvemos de nuevo a los tablones de porcelana. Su baño completo con sanitario y lavamanos de porcelana también. Y si seguimos por acá, la tranquila habitación y la vista de infarto. ¿Están de acuerdo? Háganme saber en los comentarios qué les pareció este tour, qué fue lo que más les gustó de la propiedad. No olviden dejarme un like y suscribirse para ver más propiedades de lujo en los siguientes episodios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en la siguiente mansión.